Era el tipo de tarde que parecía sacado de una postal. La luz del sol apaciguaba el césped de Santa María. El jardín de la vicaría estaba perfumado con madreselva y rosas tempranas, y la mesa del té se hundía ligeramente bajo el peso de los bollos, el pastel de semillas y las tazas de porcelana que habían visto 3 generaciones de servicio. Las damas del pueblo estaban sentadas en orden bajo el viejo olmo, su parloteo subiendo y bajando como el zumbido lejano de las abejas. En el centro de todo estaba sentada la señorita Cora Hastings, la hermana mayor del vicario, una mujer de opiniones firmes y una desafortunada tendencia a compartirlas. Por supuesto, decía, mientras volvía a llenar su propia taza sin esperar a la esposa del vicario, en mi época no se toleraba que tal cosa ocurriera en una parroquia respetable. Ofreció un guiño seco a la señorita Marple, que estaba sentada un poco apartada, bajo una sombrilla blanca, tejiendo un par de calcetines azul marino para su sobrino nieto con dedos sin prisa. La señorita Marple no respondió, rara vez lo hacía, al menos no directamente. En cambio, observaba, siempre observaba. El vicario, el reverendo Paul de Nolm, se hallaba junto al arbusto de lilas, mirando con disculpa impotente como su hermana se lanzaba a otra de sus diatribas. La señorita Cora, corpulenta y fuerte de voz, había llegado apenas 3 días antes, aparentemente para una visita de descanso, aunque muchos en el pueblo sospechaban que tenía más que ver con su apartamento en Tunbridge Wells, que estaba siendo redecorado debido a un accidente de plomería. La joven señora Lydia Pleton, esposa del nuevo químico, se inclinó hacia la esposa del vicario con un susurro conspirativo. Tiene mucha fuerza, ¿no? Una no puede terminar una oración antes de que ella ya haya empezado otra. La esposa del vicario sonrió con dolor. Era un hecho bien conocido que la señora de Nolm soportaba la presencia de Cora con algo entre la resignación cristiana y la desesperación silenciosa. Sonó la campana de la puerta parroquial, un agradable tintineo de hierro sobre hierro. El señor Jonas Peebles, el vendedor ambulante local, apareció sombrero en mano. Perdón, señorita Marple, dijo con un gesto cortés. Le traje los membrillos que pidió. Gracias, señor Peebles, respondió la señorita Marple, haciendo una pausa en su tejido. Lo agradezco, estarán destinados para la gelatina, por supuesto. Cuando Jonas se giró para irse, la voz de Cora volvió a levantarse, esta vez sobre el tema de las chicas jóvenes y el lápiz labial. Se ve en todas partes ahora, olía, incluso en la iglesia. Especialmente en la iglesia, añadió con desdén. El sol empezó a sumergirse detrás del seto, lanzando sombras cada vez más largas sobre el verde. Los platos fueron limpiados, las tazas apiladas y la conversación se convirtió en reticentes despedidas. La esposa del vicario se disculpó para preparar el songón, y el reverendo acompañó a la señorita Bartlett y a la viuda Linton hasta la puerta. Cora, se asumió, había regresado a la habitación de invitados para acostarse, era su costumbre después del té. Pero cuando sonó la campana a las 6 y la casa estaba tranquila, salvo por el tintineo de los platos en la cocina, la esposa del vicario tocó suavemente en la puerta de la habitación de huéspedes. Cora, llamó, ¿debería traerte tu bandeja de noche? No hubo respuesta. Abrió la puerta, la habitación estaba vacía. El macizo de flores intacto, la taza de agua en la mesa auxiliar todavía llena, la maleta en su rincón sin tocar, ni un cardigan sobre la silla. A las 7, el vicario había revisado el jardín, la iglesia y los senderos circundantes. A las 8, el agente Drew pedaleaba hacia la estación del pueblo. A las 9, los aldeanos ya empezaban a susurrar, salió después del té y no regresó. Lydia Pleton murmuró a su marido, mientras cerraban las persianas, ni siquiera su bolso falta. Es extraño, ¿verdad? No es propio de una dama desaparecer así. La señorita Marple estaba sentada en su salón, el tejido en su regazo, la mirada distante. Qué raro, murmuró para sí misma. Sí, pero nunca sin razón. La gente no desaparece así como así. O fingen, o los hacen desaparecer, o deciden irse. Y Cora Hastings, bendito su corazón, no era del tipo que se desvanecía en silencio. Afuera, el cielo se oscurecía y la tarde perfumada se cerraba alrededor de Santa María como una respiración contenida. La mañana siguiente traería preguntas, teorías y huellas en la grava junto a la puerta. Pero por ahora, el pueblo esperaba, suspendido en un silencio mucho más fuerte que cualquier grito. La mañana llegó envuelta en niebla, el seto plateado y el camino todavía húmedo por la lluvia ligera que había caído en las primeras horas. Un silencio se cernía sobre el pueblo, no del todo por el clima. Las puertas se abrían con cautela, las conversaciones empezaban más lentamente,
y el asunto de la desaparición de la señorita Cora Hastings ya había comenzado a fermentar en algo más que chismes vanos. Había una incomodidad en el aire, una sensación de asuntos pendientes. En la vicaría, el reverendo de Nolm paseaba el salón con energía nerviosa, muy distinta a su habitual afabilidad. Su esposa estaba sentada rígidamente junto al hogar, las manos entrelazadas en su regazo, como si contuviera algo frágil para no decirlo en voz alta. El agente Drew, joven, rubio y ansioso por hacerlo bien, estaba junto a la ventana, tomando notas en un cuaderno demasiado pequeño para la gravedad que deseaba proyectar. Ella no era una vagabunda, insistió el vicario, deteniéndose junto a la repisa de la chimenea, su reflejo turbado en la fotografía enmarcada de su hermana una década atrás. No era dada a la impulsividad, en todo caso, era ordenada y bien abastecida. La señorita Marple, sentada discretamente cerca de la estantería, aparentemente estudiando los títulos, pero en verdad observando los movimientos de todos, asintió levemente. Precisamente, dijo. No parecía del tipo que se alejaría sin decirle a nadie. El agente Drew se aclaró la garganta. ¿Está seguro de que no falta nada de sus cosas? Su bolso todavía está arriba, respondió la esposa del vicario. Siempre lo llevaba consigo cuando salía de casa. Tenía sus sales aromáticas y sus gafas, y nunca iba sin ellas. La señorita Marple inclinó la cabeza. ¿Y la ventana del dormitorio? Cerrada herméticamente, dijo el vicario. Se traba desde dentro y con llave. El bolso de tejer de la señorita Marple permanecía intacto en su regazo. ¿Y no hay señales de angustia, caída o lesión? Preguntó. Nada, dijo la esposa del vicario. La ropa de cama ni siquiera está arrugada. El agente Drew levantó la vista de sus notas. Disculpe, pero organizaremos una búsqueda por el bosque, cerca de la antigua cantera y hacia Finchley. Podría haber salido a caminar. Podría haberse sentido mal. No habría ido al bosque, murmuró la esposa del vicario. No le gustaban los árboles, decía que le tiraban cosas encima. La señorita Marple se volvió ligeramente hacia el joven agente, su voz educada pero firme. ¿Y a qué hora, si me permite, el señor Peebles entregó los membrillos ayer? El agente parpadeó. Alrededor de las 4, creo. ¿Por qué? Oh, nada en absoluto, dijo suavemente. Solo recuerdo que se fue justo antes de que el té se tomara en el interior. Era casi mediodía cuando llegó la noticia de la señora Bartlett, que vivía en las 2 cabañas junto a la iglesia y era conocida por su aguda vista y sus rebeldes geranios. Ella había visto a alguien. Insistió en que la señorita Cora salía del jardín de la vicaría por la puerta este al anochecer. Aquella puerta no conducía a la iglesia ni a la calle principal, sino a un callejón estrecho que serpenteaba detrás de la parte más vieja del pueblo, desapareciendo finalmente en un matorral junto a las fábricas de gas abandonadas. Parecía un poco apurada, dijo la señora Bartlett, cabizbaja, sin sombrero. Muy a diferencia de ella. La señorita Marple caminó por el callejón después del almuerzo, sus pasos sin prisa. La grava allí era gruesa, del tipo que recuerda huellas mucho después de que los zapatos se hayan ido. Había marcas, pero ninguna reciente. Una sola hoja de sicómoro yacía enroscada cerca de la puerta, extrañamente presionada y ligeramente húmeda, como si alguien hubiera estado de pie sobre ella el tiempo suficiente para dejarla magullada. Ella lo notó, pero no dijo nada. Fue solo al regresar a su cabaña, mientras vertía una modesta taza de té y se sentaba junto a la ventana, que algo tiró de su memoria. Una cosa pequeña, deshilachada, fugaz, pero presionada en los bordes de sus pensamientos como un hilo suelto en un tejido apretado. La forma en que la señora Bartlett había dicho sin sombrero. La señorita Cora siempre llevaba un sombrero, no por modestia, sino por superioridad. Una mujer que disfrutaba de sus opiniones no renunciaba fácilmente a su tocado. La señorita Marple dejó su taza, recuperó un pequeño cuaderno de su escritorio, uno que guardaba para garabatear precios de comestibles y alguna línea de poesía oída de la sobrina del vicario. El jueves anterior había anotado, con un lápiz tenue, sombrero de Cora, paja lavanda con cinta negra, ala firme, visto en la oficina de correos. Lo recordó porque Cora había lamentado la vulgaridad de los nuevos sellos. Y así, la señorita Marple se preguntó, si una mujer como Cora Hastings había salido a toda prisa y sin su sombrero, ¿se habría ido por voluntad propia? La tetera silbó débilmente detrás de ella, pero no se levantó. Sus ojos se fijaron en el seto al otro lado del camino, donde un solo trozo de cinta lavanda ondeaba con la brisa, enredado en una espina. A media tarde, la cinta fue recuperada.
La señorita Marple la sostuvo delicadamente entre los dedos, examinando el borde deshilachado y la débil mancha de lo que podría haber sido polvo, o quizás más exactamente, hollín. No dijo nada de su hallazgo al agente Drew, que estaba ocupado organizando grupos de búsqueda, ni al vicario, cada vez más pálido y silencioso. Colocó la cinta con cuidado en un pequeño sobre, lo metió dentro de su cesta de tejido y volvió sus pensamientos, no hacia el bosque, sino hacia el pueblo mismo. No es que ella desestimara la posibilidad de que Cora se haya alejado, o incluso haber caído presa de alguna situación rural, un accidente quizá, pero la experiencia le había enseñado de lo contrario. El mal, como había observado desde hacía tiempo, no estaba confinado a callejones y ciudades oscuras. Se colaba a través de las cortinas de encaje y de los jardines bien cuidados con la misma facilidad. Tomaba té a las 4 y llevaba broches con forma de pensamientos. Y, a veces, no residía en los extraños, sino en la gente que uno veía todas las mañanas de camino a la panadería. Esa tarde, cuando el sol se ocultaba tras el campanario de la iglesia y las sombras se alargaban como brazos extendidos, la señorita Marple se dirigió silenciosamente hacia la casa de Lydia Appleton, encima de la tienda de la farmacia. La joven señora Appleton respondió a la puerta con una mirada de sobresalto y curiosidad que rápidamente se convirtió en cortesía. Señorita Marple, pase. ¿Quiere un poco de té? Todavía está cálido. La señorita Marple declinó con una sonrisa. Solo una palabra o dos, querida. Verás, me ocurrió algo bastante extraño esta mañana y quería aclararlo antes de que se convirtiera en algo más difícil. Lydia la condujo a la sala de estar, donde la luz del final de la tarde hacía que el papel pintado floral pareciera casi alegre. Un reloj de porcelana hacía tic-tac en la repisa con precisión innecesaria. Se trata de algo que usted dijo, comenzó la señorita Marple, acomodándose suavemente en un rígido sillón. Ayer por la tarde, justo después del té, mencionó que la señorita Cora interrumpía casi todas las conversaciones en las que entraba. ¿Lo recuerda? Lydia parpadeó y luego rió levemente. Sí, bueno, es difícil no darse cuenta. Estaba completamente decidida a hacer que sus pensamientos se conocieran. Sí, dijo pensativa la señorita Marple, pero estaba pensando particularmente en ayer. ¿La recuerda interrumpir a alguien después de que el señor Peebles le dejara los membrillos? La frente de Lydia se frunció. Ahora que lo menciona, no recuerdo que dijera mucho en absoluto después de eso. ¡Qué extraño! Estaba bastante callada. En efecto, respondió la señorita Marple. Quizá lo suficientemente callada como para que alguien se escabullera sin ser notada. ¿Quiere decir que se fue durante el té? La señorita Marple no respondió directamente. La gente suele asumir que todos siguen presentes, especialmente en un grupo. Uno olvida quién habla y quién no, y nadie cuestiona la ausencia de alguien que todavía creen ver con el rabillo del ojo. Lydia se recostó, visiblemente desconcertada. Pero, ¿dónde se habría ido? Eso, dijo la señorita Marple levantándose, es lo que espero averiguar. Se despidió con su habitual gracia, pero su mente ya estaba en movimiento. En camino a casa, pasó por la tienda de comestibles y vio a Jonas Peebles apoyado en la puerta lateral, limpiándose las manos con un trapo. Llevaba la gorra calada hasta las cejas, y las mangas de la camisa remangadas, revelando brazos musculosos y dorados por décadas de levantar cajas y pesar manzanas. Señor Peebles, llamó amablemente, una palabra, si no le importa. Él levantó la vista, sorprendido pero cordial. Ciertamente, señorita Marple. ¿Qué puedo hacer por usted? Solo me preguntaba, dijo a la ligera, cuando entregó los membrillos ayer, ¿vio por casualidad a alguien por el jardín? Peebles se rascó la barbilla. Bueno, vi al vicario y a su esposa, por supuesto, y usted estaba sentada cerca de las rosas. La esposa del joven químico, Appleton, ese es su nombre, también estaba allí. Y supongo que Cora Hastings también, aunque, ahora que lo pienso, no estaba exactamente en el jardín. La señorita Marple levantó una ceja. Oh, ella venía desde el costado de la casa. Parecía un poco sonrojada, lo hizo a toda prisa, agarrando algo debajo de su chal. Supuse que era uno de sus libros. La señorita Marple inclinó la cabeza lentamente. Gracias, señor Peebles. Eso es muy útil, de hecho. Se giró y caminó a casa con un leve surco en la frente. Una mujer como la señorita Cora Hastings no agarraba cosas. Ella las llevaba delante de sí, como declaraciones. Lo que fuera que había guardado bajo su chal, no había sido un libro, había sido un secreto. Y alguien se había asegurado de que nunca lo revelara. A la mañana siguiente,
La tranquila conversación de la señorita Marple con el señor Peebles se abrió paso sin viento ni sombras, como si el pueblo mismo contuviera el aliento. La búsqueda en el bosque no había arrojado nada, ni huellas, ni desgarros de tela, ni siquiera un parche de helecho perturbado. El agente Drew empezaba a verse pálido bajo el cuello, y los ojos del vicario se habían fijado en una sombra permanente. La señora de Nolm, cuyos delicados nervios habían sido una vez objeto de simpatía en el pueblo, era ahora la única en la casa que lograba mantener la compostura, aunque quizás esa era su forma de evitar el colapso. La señorita Marple también mantenía la calma, pero la suya no era la compostura de la negación, era la quietud de una mente que tejía en silencio fragmentos, formando un patrón que otros aún no habían percibido. Había pasado la tarde en su estudio, repasando lo que sabía, no sobre la desaparición en sí, sino sobre las personas que la rodeaban. Cora Hastings no había sido muy querida, pero tampoco había sido odiada abiertamente. Era una mujer que ejercía su opinión como un garrote, y trataba la privacidad de los demás como una invitación. El tipo de mujer que recordaba cosas que uno deseaba haber olvidado, el tipo de mujer que notaba lo que otros se esforzaban por esconder. A media mañana, la señorita Marple había decidido hacer una visita. No dijo a dónde iba, solo que tenía algunos recados que hacer. Pasó por la calle principal, asintiendo cortésmente a la esposa del granjero Green, e intercambió una o dos palabras sobre la falta de tomates decentes. Pero su verdadero destino estaba más allá de la plaza del pueblo, en el borde de un pequeño grupo de nuevas cabañas, lo suficientemente lejos de la vicaría para evitar demasiada asociación, pero no tanto como para quedar completamente fuera de alcance. Golpeó suavemente la puerta azul pálido del número 6. Después de una breve pausa, se abrió para revelar a una mujer alta y seria, con cabello castaño espeso y una manera cautelosa. Annabelle Kemp, la organista de la vicaría, tranquila, soltera y recién llegada al pueblo hacía 6 meses, la observó con reserva. «Oh», dijo la señorita Kemp, con voz nivelada. «Señorita Marple, buenos días. Espero no estar entrometiéndome», dijo suavemente la señorita Marple. «Solo tenía una idea sobre un arreglo de himno que podrías considerar para el domingo. Una pequeña sugerencia, si fueras tan amable de complacerme». Annabelle abrió la puerta y la invitó a pasar. La sala de estar estaba escasamente amueblada, limpia, pero impersonal. Algunos libros de música estaban apilados cuidadosamente junto al piano vertical, y en la repisa había una sola fotografía, una Annabelle más joven junto a un hombre que claramente no era local. «Siempre he encontrado Rocco Fagés bastante reconfortante», dijo la señorita Marple mientras se acomodaba en el pequeño sillón, particularmente en tiempos inciertos. La señorita Kemp esbozó una leve sonrisa. «Sí, un clásico». Hablaron unos momentos de música y de decisiones métricas, y luego, justo cuando la tetera empezó a silbar en la cocina, la señorita Marple dijo con mucha ligereza: «¿Conocía usted a la señorita Cora Hastings antes de que viniera a Santa María conmigo?» Annabelle se quedó paralizada. Fue sutil, pero inequívoco. Su mano vaciló sobre la taza de té, sus ojos se dirigieron a la ventana antes de corregirse. «No», dijo. «No, nunca la había conocido antes». La señorita Marple sonrió amablemente. «Es curioso, ¿no? ¿Con qué frecuencia creemos no haber conocido a alguien, hasta que menciona algo sobre nosotros que no creíamos que nadie supiera?» Los labios de Annabelle se apretaron en una línea. «¿Qué está insinuando exactamente?» «Oh, nada, querida», respondió la señorita Marple. «Solo que Cora Hastings tuvo un curioso giro de frase ayer, cuando habló de la música del órgano durante el último servicio del domingo. Dijo que le recordaba a un maestro de coro que una vez conoció en Northampton, un tal señor Kemp, creo». Annabelle no habló. La señorita Marple se inclinó hacia adelante, apenas un poco. Mencionó, con bastante naturalidad, que el señor Kemp tenía una desafortunada tendencia a extraviar fondos de colecta, y que cierta sobrina suya desapareció de la ciudad poco después de un desacuerdo con la policía. Una pausa se apoderó de la sala. Entonces Annabelle se levantó y caminó hacia la repisa, con la espalda rígida. «No tiene pruebas», dijo muy suavemente. «Tal vez no», asintió la señorita Marple, «pero la prueba no siempre es lo que causa problemas. A veces es la sugerencia, la sospecha, la forma en que una persona lleva un trozo de verdad como una aguja, y parece muy inclinada a usarla». La mano de Annabelle tembló ligeramente. «No le hice nada», dijo después de un largo silencio. «No creo nada, señorita Kemp», respondió la señorita Marple, poniéndose de pie. «Pero creo que la señorita Hastings tuvo una conversación ayer, tal vez con alguien más».
tal vez sobre algo aún más condenatorio que un apellido fuera de lugar. Y creo que alguien deseaba mucho que esa conversación no siguiera adelante. Cuando la señorita Marple salió de la cabaña y regresó a la puerta de su jardín, pudo sentirlo. No era una prueba, aún no, pero algo estaba empezando a formarse, una forma en la niebla, y en su centro, no una, sino dos mujeres con secretos que valía la pena ocultar. Esa tarde, cuando el crepúsculo se extendía sobre las calles adoquinadas de Santa María y el último resplandor del sol convertía las ventanas de la casa parroquial en ámbar, el silencio se aferró al pueblo como una niebla ascendente. Nadie hablaba ya del nombre de Cora Hastings, al menos no sin bajar la voz primero. Se había ido, y nadie sabía cómo hablar de una mujer que simplemente había desaparecido de su de su habitación, de las frágiles rutinas de su pequeño mundo. La señorita Marple, sin embargo, no había pasado el día en silencio. Había hecho varias preguntas suaves, como solo ella podía, nunca directas, nunca invasivas, solo la palabra correcta aquí, un recuerdo murmurado allá. Para cuando sonaron las campanas de la iglesia a las 6:30, había reunido más de lo que la mayoría del pueblo sabía que estaba disponible. Para reunirse, ahora estaba sentada junto al fuego, con su tejido intacto, una nota doblada, una tarjeta que descansaba en su regazo. Era el tipo que Cora Hastings solía anotar, quejas. Papel grueso, siempre en tinta violeta, con bucles exagerados y nítidos en su firma. Esta tarjeta en particular fue encontrada por la esposa del virrey, acomodada en una mesa del pasillo. A primera vista parecía trivial, pero la señorita Marple había leído el contenido 3 veces, y cada vez una palabra diferente le dejaba escalofríos. Él piensa que nadie lo sabe, pero el hecho fue, nunca destruido. Lo vi yo mismo. Lo escondió en el viejo escritorio, detrás del revestimiento del cajón. Si algo me pasara, recuerda que lo que es mío sigue siendo mío. ¿Ves? Se quedó mirando la palabra hecho, mientras el fuego crepitaba débilmente a su lado. Viejo escritorio. No un escritorio. El escritorio. Pensó en el estudio, el de la casa, aquel del que Cora tan a menudo se quejaba por estar abarrotado de teología de primera categoría y muebles de tercera. El mismo estudio donde, en su segunda tarde en la casa, Cora había pasado casi una hora ordenando, mientras el virrey se ocupaba de las cuentas parroquiales. La señorita Marple se puso de pie. Para cuando llegó a la vicaría, la noche ya había caído por completo. Un suave golpe trajo a la esposa del vicario a la puerta, con aspecto cansado pero aliviado de verla. Me pregunto, dijo la señorita Marple suavemente, si me lo permites, echaré un vistazo al estudio, solo por un momento. Algo ocurrió conmigo, y odiaría dejarlo pasar sin examinar. El propio virrey se encontraba detrás de su esposa, su rostro marcado por la confusión, pero no la rechazó. Los tres entraron en el estudio, el aire cargado de cuero mezclado con humo de pipa y polvo. La señorita Marple se movió lentamente, casi distraídamente, hasta que sus ojos se posaron en el escritorio en la esquina, grande, antiguo, con pequeños tiradores de latón y acabado en nogal oscuro. Ella dio un paso más cerca. ¿Los cajones? ¿Puedo? Por supuesto, dijo el vicerrector, desconcertado. Ella sacó el segundo cajón y examinó el forro, con dedos cuidadosos despegó el papel fino a lo largo del panel trasero, y allí estaba, plegado, amarillento por la edad, pero inconfundible. Una escritura de propiedad. La desdobló lentamente. El nombre en la parte superior estaba escrito en la apretada mano de un hombre, Cora Hastings. La ubicación, Rose Hill Cottage, Leatherbridge Lane. Una firma abajo, Edward Denholm. El virrey se volvió pálido. Ese es el nombre de mi padre, dijo. La señorita Marple le entregó el papel. Parece que tu hermana tenía derecho legal a una propiedad que su padre le cedió. Pero, por alguna razón, ella creyó que alguien podría intentar fingir que ya no existía. Ella nunca me mencionó esto, susurró el vicario, mirando fijamente el papel. Quizás, dijo la señorita Marple, se refería a eso. Quizás ayer por la tarde, lo hizo. Todos se miraron en silencio. Entonces, como si fuera una señal, un golpe resonó por toda la casa. El agente Drew estaba parado en la puerta, la lluvia salpicaba su abrigo, su expresión seria. La encontramos, dijo. La voz de la señorita Marple fue firme. ¿Viva? Drew negó con la cabeza. Estaba en el arroyo, cerca de la parte trasera de la antigua fábrica de gas, escondida bajo las zarzas. Un chico local vio que su zapato sobresalía. Lo siento. Parece que se cayó, o bueno, ya veremos. Nadie habló. El vicario se sentó pesadamente en la silla más cercana.
La señorita Marple miró fijamente hacia las sombras del pasillo. Algo todavía no estaba bien. Cora Hastings pudo haber tenido enemigos. Tal vez amenazó a alguien con ese hecho. Pero la señorita Marple había visto el dobladillo embarrado de su falda, la cinta arrancada de su sombrero, y Cora Hastings, a pesar de toda su fanfarronería, no habría caminado sola por las zarzas, con la cabeza gacha y sus secretos al descubierto. Alguien la había acompañado hasta allí. Alguien que sonrió mientras lo hacía. La lluvia cayó constantemente a la mañana siguiente, una llovizna fina y persistente que suavizaba los bordes de todo lo que tocaba, tejados, setos, incluso el dolor colgando sobre la vicaría. Golpeó la ventana de la señorita Marple mientras ella se sentaba junto a su escritorio, sin escribir, simplemente pensando, con las manos dobladas sobre el periódico aún sin abrir. La noticia del cuerpo de Cora Hastings, al ser encontrado, se había extendido por Santa María con rápida eficiencia. Pero las teorías que siguieron fueron tan inciertas como el clima. El agente Drew había regresado con las primeras luces del alba con noticias del doctor. No había signos visibles de lucha, solo un rasguño en la sien, que podría haber venido de una caída. Sin agua en los pulmones, sin huesos rotos. El forense había dicho que no era concluyente, lo cual, en un pueblo como este, era peor que cualquier veredicto de asesinato. Significaba que la imaginación haría el resto. Y la imaginación, como bien sabía la señorita Marple, es algo peligroso y revelador a la vez. Ella caminó hacia la vicaría justo antes del mediodía, llevando consigo una pequeña lata de torta de semillas y una tranquila sensación de propósito. Había pedido hablar con la esposa del vicario a solas, y ahora las dos estaban sentadas en el salón, el vapor elevándose desde las tazas de té entre ellas. Ella no fue amable, dijo finalmente la señora de Nolm, su voz baja, pero nunca le deseé daño. Solo deseaba la paz. Entiendo, dijo suavemente la señorita Marple. Cora tenía una forma de revolver lo que otros preferían dejar asentado. La señora de Nolm asintió firmemente. La señorita Marple tomó un sorbo de té. Perdona si soy indelicada, pero debo preguntar, ¿estaba usted al tanto de la escritura de propiedad, la que había escondido en el escritorio? La mujer se puso rígida. A veces decía que tenía influencia, pero siempre hablaba en medio de acertijos. No me lo tomé en serio. Ya veo, dijo la señorita Marple. ¿Y el escritorio? ¿Alguna vez la había visto cerca antes? La señora de Nolm dudó. Sí, el día antes de que desapareciera. La encontré limpiando los tiradores de los cajones. Dijo que había visto una mancha, pero cuando miré, ya estaban limpios. La señorita Marple asintió lentamente, sus dedos apretándose alrededor de la taza de té. Más tarde esa tarde, dio una vuelta por el pueblo, deteniéndose cerca del arroyo donde se había encontrado el cuerpo de Cora. Las zarzas ya habían sido recortadas por el equipo de policías, pero la señorita Marple se quedó en el borde del carril, mirando el agua deslizarse debajo de los juncos. No era profundo. Una mujer de la complexión de Cora no se habría ahogado aquí. La caída, si fue una, había sido puesta en escena. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. ¿Crees que alguien lo hizo, verdad? Era Lydia Appleton, de pie justo detrás de ella, con los brazos envueltos bajo su impermeable. Creo, dijo la señorita Marple, que alguien creía que la señorita Hastings tenía algo peligroso en su posesión. Y cuando no lograron encontrarlo, se aseguraron de que no volviera a hablar de ello. Lydia se estremeció. Pero si no encontraban el hecho, puede que ni siquiera supieran exactamente qué estaban buscando. Solo sabían, dijo la señorita Marple, que ella tenía un reclamo sobre algo. Una amenaza. Posiblemente sobre más que una cabaña. Lydia guardó silencio por un momento y luego, en voz muy baja, dijo, «Deberías hablar con el señor Finch». ¿El abogado?, preguntó la señorita Marple, girándose hacia ella. Lydia asintió. Él se encargó de la finca cuando murió el padre del virrey. Y, bueno, había rumores. De ese tipo. Rumores que nunca se escriben. La señorita Marple le dio las gracias, siguió caminando, y esa misma noche estaba sentada en la oficina delantera del señor Leonard Finch, un hombre encorvado, con cadena de reloj y modales precisos, secos. Ella lo conocía desde que él era niño, y no tuvo dificultad en extraer las verdades necesarias. Hubo una complicación con la herencia, admitió Finch al fin, una vez cerrada la puerta de la oficina. El señor de Nolm dejó a Cora una propiedad como herencia privada, Rose Hill Cottage, pero nunca fue transferida correctamente. Hubo dudas. La familia quería que todo estuviera ordenado. ¿Quieres decir,
Preguntó la señorita Marple, que el virrey no quería que el pueblo supiera que su hermana había recibido algo aparte de la iglesia, algo permanente. El silencio de Finch fue respuesta suficiente. La señorita Marple se levantó. Una última pregunta, Leonard. ¿Cora alguna vez vino aquí pidiendo una copia del hecho? Finch pareció sorprendido. Sí, solo la semana pasada. Le dije que no tenía el original, que debía seguir estando en la casa. Parecía muy satisfecha. Dijo que lo resolvería ella misma. Lo cual, murmuró la señorita Marple, casi logró. Salió de nuevo al aire fresco, su mente ya casi segura. Alguien se había enterado de que Cora poseía pruebas que amenazaban propiedad, reputación o poder. No estaban seguros de dónde estaba el papel, pero sí sabían dónde estaba ella. Y así la siguieron por el camino, detrás del seto, para silenciarla antes de que pudiera decir una palabra. Esa noche, la señorita Marple durmió solo en fragmentos, sus sueños rotos por imágenes de cintas de sombrero, cajones pulidos y el flujo fangoso del arroyo. El ritmo del agua resonaba en sus pensamientos, tranquilo en la superficie, pero siempre moviéndose debajo, como tantas vidas en Santa María Mía. Por la mañana, su certeza se había consolidado en forma, aún no completa, pero reconociblemente humana. Regresó a la vicaría poco después de las 10, trayendo esta vez no una torta de semillas, sino una tranquila insistencia. El reverendo de Nolm la recibió con expresión distraída y la hizo pasar. Entraron de nuevo en su estudio. Había envejecido en los últimos días, hombros encorvados, un temblor en las comisuras de la boca. Espero que me perdone, dijo la señorita Marple, colocando sus guantes suavemente sobre la mesa, pero hay un par de asuntos que debemos hablar con franqueza. El vicario asintió sin resistencia. Has estado pensando en Cora, dijo ella. En efecto, tenía la costumbre de descubrir cosas que era mejor dejar enterradas. Pero rara vez comprendía el peligro que representaba para otros, no realmente. Creo que descubrió algo más que un hecho. El vicario no dijo nada. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Tu padre guardaba registros financieros aquí? ¿Más allá de lo que se declaró ante el concilio de la iglesia? Él levantó la vista bruscamente. Pregunto, continuó ella, porque Cora dejó una nota sugiriendo que alguien estaba ocultando algo todavía en esta casa. Y si no fue el hecho, pudo haber sido recibos, o tal vez comprobantes bancarios. Yo entiendo que tu padre tenía problemas de lealtades. El rostro del vicario se sonrojó, él hizo lo que creyó mejor. La señorita Marple, con tono amable, respondió, estoy segura de que lo hizo. Pero a veces las cosas se piensan mejor en el tiempo, y el tiempo agria la memoria. Creo que la señorita Hastings encontró algo en este estudio, algo que podría haber arruinado más de una reputación. La tuya, posiblemente, pero no creo que fueras tú quien le tenía más miedo. En ese momento, la puerta crujió y la señora de Nolm entró llevando una bandeja de té. Se quedó paralizada al ver la expresión de su marido, luego miró a la señorita Marple. Estoy interrumpiendo. Para nada, dijo la señorita Marple en voz baja. ¿Te unes a nosotros? La señora de Nolm colocó la bandeja sobre la mesa y se sentó lentamente. Sus dedos permanecieron demasiado tiempo en el borde de la porcelana. Me pregunto, dijo la señorita Marple con suavidad, si alguna vez sospechaste lo que había en el escritorio antes de que Cora lo encontrara. La boca de la señora de Nolm se apretó. No necesitaba sospecharlo, dijo. El silencio se profundizó. Ella nunca lo dejó descansar, continuó la esposa del vicario, con voz hueca, siempre punzante, dando pistas, observando. No fue solo el hecho. Fue lo que ella había reconstruido a partir de las viejas cartas. Había encontrado un cajón lleno de ellas, detrás de una falsa pared. Docenas. Cosas que pensé que habían sido destruidas. La señorita Marple asintió una vez. ¿Y la confrontaste? Le pedí que las quemara, dijo la señora de Nolm con amargura. Pero se rió. Dijo que eran su seguro. Dijo que se aseguraría de que yo supiera cuál era mi lugar en esta casa. El vicario se quedó atónito. ¿Qué cartas? De tu padre, susurró ella. A una mujer en Finchley. Pagos, promesas, nunca tuvo la intención de quedarse con ella. Pero si la iglesia lo hubiera sabido. Se detuvo, conteniendo la respiración. La voz de la señorita Marple fue firme. Cora amenazó con exponerlo. La señora de Nolm se puso de pie bruscamente. Iba a tomarlo todo. La cabaña, la simpatía, la superioridad moral.
Sabía que no podía soportar otro escándalo. No otra vez. Y así la seguiste, dijo la señorita Marple suavemente. Calle abajo, esperaste hasta que llegó al borde del arroyo. Quizás solo querías asustarla. Pero ella tropezó. La señora de Nolm no dijo nada, sus ojos rebosaban de un pavor silencioso, insoportable. Yo, susurró. Se giró tan de repente. Solo quería detenerla de ir hacia el abogado. Nunca la empujé, pero resbaló. Se golpeó la cabeza. No sabía qué hacer. Esperé hasta que oscureció. Luego la arrastré bajo las zarzas. El vicario, sin palabras, se recostó en su silla, como si el peso de la casa misma se hubiera desplomado sobre su pecho. La señorita Marple permaneció de pie, con el rostro solemne, pero sin juicio. Debo informar al agente Drew, dijo en voz baja. Pero le diré que viniste de buena gana. La señora de Nolm asintió, sin lágrimas en los ojos. Y cuando la señorita Marple salió al aire fresco y brillante del sendero, el sol finalmente atravesó las nubes, afilado, pálido, implacable, revelando los bordes de todo lo que había estado oculto. El agente Drew llegó en cuestión de una hora. Estaba sin aliento y pálido cuando entró en la vicaría, con las botas cubiertas por una fina película de agua de lluvia. La señorita Marple lo recibió en la puerta y explicó, con tanta delicadeza y precisión como si recitara una receta, lo que había sido confesado en el estudio. No añadió adornos, ni dramatismo, solo los hechos, dichos en voz baja, pero con ese peso particular que siempre acompañaba su voz cuando se descubría la verdad. Dentro, la señora de Nolm permanecía inmóvil, las manos cuidadosamente cruzadas en su regazo. No protestó. Cuando se le preguntó, se levantó con calma y le entregó su chal a su marido, que permanecía a su lado en mudo asombro. Su única petición, antes de irse con el alguacil, fue que las cortinas del salón permanecieran cerradas por el resto del día. Nadie habló de ello en voz alta, pero hubo algo inquietante en su forma de salir de la vicaría, con la espalda recta, digna, casi regia en su silencio. La señorita Marple la observó irse con un leve suspiro, tristeza en los ojos. Había visto a mujeres así antes, mujeres que habían soportado demasiado, durante demasiado tiempo, hasta que su resistencia se había calcificado en desesperación. No necesariamente maldad, sino algo más antiguo, algo moldeado por la lástima. A última hora de la tarde, el pueblo había cambiado de nuevo. Los chismes se habían desvanecido en silencio. Las cortinas ondeaban mientras los vecinos miraban desde las ventanas. En la calle principal, el señor Peebles murmuraba detrás de su mostrador lo vergonzoso que era todo, aunque, por supuesto, nunca le había gustado la forma en que la señorita Hastings lo miraba por los membrillos. La señorita Marple regresó a su cabaña con una pesadez que rara vez se permitía llevar. No sentía satisfacción. No había triunfo en ver a alguien llevado en un coche de policía. Ni siquiera resolución, solo el dolor silencioso de saber que una mujer había muerto, no porque fuera cruel, sino porque había descubierto algo que otro no podía soportar que se supiera. Se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana. Afuera, la luz del atardecer se extendía sobre los tejados como tinta dorada, cálida, indiferente. Su tejido yacía intacto en la cesta, no pudo volver a él todavía. Se oyó un suave golpe en la puerta. Era Lydia Appleton, con los ojos muy abiertos y la voz apenas por encima de un susurro. La oí, dijo. ¿Es cierto entonces, lo de la señora de Nolm? La señorita Marple asintió suavemente. Lydia apartó la mirada. No quería que fuera ella. Siempre parecía tan educada. La cortesía, dijo la señorita Marple, rara vez es lo mismo que la amabilidad. Se quedaron un rato sin hablar. La tetera volvió a silbar débilmente, pero ninguna se movió. Por fin, Lydia se levantó, alisándose la manga del abrigo. Es extraño, ¿verdad? Como todo se ve exactamente igual. Sí, dijo la señorita Marple, pero algo siempre perdura después de la verdad. No más fuerte, solo más silencioso que antes. Después de que Lydia se fue, la señorita Marple retomó su labor de tejer. Sus dedos encontraron el ritmo de nuevo. Una puntada, luego otra. La vida, como siempre, se reanudaba en pequeños movimientos. El té se enfrió. Los calcetines se alargaron. Secretos, una vez desenterrados, regresaban al suelo en otra forma. El pueblo continuaría. El vicario predicaría sermones más tranquilos. Las campanas seguirían sonando los domingos. Pero Santa María me recordaría, no con palabras, sino con la forma en que la gente dudaba antes de hablar,
o hacía una pausa en el borde del sendero donde la cinta una vez colgó de la espina. Cora Hastings había desaparecido después del té, pero no fue su desaparición lo que lo sacudió, fue el silencio que siguió. 2 semanas después, el viento otoñal comenzó a girar bruscamente, soplando hojas crujientes a través del cementerio y enroscándose alrededor de las chimeneas de Santa María Me, como si buscara una forma de volver a entrar. La vida había retomado su patrón exterior, servicio dominical, cestas en la tienda, saludos tranquilos en la oficina de correos, pero algo bajo la superficie había cambiado. El pueblo se movía con más cautela ahora, como si todos sus habitantes estuvieran aprendiendo a vivir junto a una grieta invisible en las paredes. La señorita Marple seguía siendo la misma de siempre, educada, observadora, generosa con los consejos cuando se le pedían, y, como siempre, subestimada. No hizo comentarios públicos sobre la confesión de la señora de Nolm. No chismeó en la carnicería, ni especuló en la tienda de té, pero observaba, y al observar, comprendía más de lo que la mayoría se atrevería a decir. El vicario, notó ella, había adelgazado. Aún predicaba con convicción, pero las palabras ya no subían desde el púlpito con certeza. Su tono se había vuelto más bajo, más fatigado, como si no predicara desde la fe, sino desde el deber. La señorita Marple sospechaba que se quedaría en su puesto hasta el año nuevo, y luego dimitiría en silencio, alegando la necesidad de un nuevo liderazgo. Hay cosas que ni la tela puede redimir. En cuanto al pueblo, hizo lo que los pueblos siempre hacen, olvidar o intentarlo. Las historias sobre Cora se volvieron más borrosas, pintadas con tonos más suaves. Su descaro se transformó en color, la agudeza de su voz, en claridad. El arrepentimiento suavizó el recuerdo, como siempre lo hace. Y sin embargo, hubo quienes no lo olvidaron. Una tarde, mientras la señorita Marple tomaba el té, Lydia Appleton regresó. No con preguntas esta vez, sino con algo en la mano, una carta. La encontré, dijo, colocándola sobre la mesa. Estaba escondida detrás de un cajón en la farmacia. Está dirigida a Cora, del abogado en Leatherbridge. Fechada 2 días antes de su desaparición. La señorita Marple la leyó con atención. Era breve, pero su contenido era inconfundible: confirmación de propiedad, trámites definitivos para el traslado de Rose Hill Cottage, y una discreta mención de una anomalía financiera relacionada con el fondo de construcción de la iglesia, hacía unos 20 años. Algo sobre lo que, aparentemente, Cora había preguntado. Iba a exponerlo, dijo Lydia suavemente. No solo el hecho, todo. La señorita Marple dobló la carta y se la devolvió. Ella nunca fue sutil, dijo, pero siempre estuvo segura de que la verdad, por inconveniente que sea, debe decirse. ¿Crees que lo habría hecho?, preguntó Lydia. ¿Aún sabiendo el costo? La señorita Marple sonrió levemente. Cora Hastings nunca tuvo miedo de ser odiada, solo de ser ignorada. Se quedaron juntas un momento más, el viento golpeando suavemente los paneles de la ventana. Más tarde, la señorita Marple recorrió el sendero detrás de la iglesia, más allá del arroyo donde las zarzas habían sido despejadas. El agua seguía moviéndose silenciosamente, como si el decorado hubiera muerto, pero algo en el aire había cambiado. Una vieja tensión, quizá, ahora disuelta. Se detuvo junto al seto donde una vez ondeó la cinta. La rama de espino estaba desnuda ahora, despojada por el viento. Y el tiempo, pero ella se imaginó que podía todavía ver el fantasma de la seda lavanda del baile. Luego, lentamente, se giró y caminó de regreso hacia la puerta de su jardín, su cesta de tejido balanceándose suavemente desde su muñeca. En el tranquilo pueblo de Santa María Me, la paz había regresado, pero era una paz diferente. No la que nace del olvido, sino la que nace del saber. Había pasado un mes, y noviembre se acercaba sigilosamente con dedos fríos, presionando la escarcha contra las ventanas de Santa María Mía. Los dalias se habían marchitado, el seto se había vuelto quebradizo y marrón, y el pueblo, envuelto en bufandas y silencios de domingo, había doblado la historia de Cora Hastings entre las páginas cerradas de la memoria local. Pero no para la señorita Marple. Ella se sentó en su salón, una tarde junto al fuego, rodeada por el silencio familiar del tic-tac del reloj y el tenue aroma de lavanda seca. Una nueva carta descansaba en su regazo, sin abrir. Por ahora, llevaba el sello oficial del Servicio de Fiscalía de la Corona. No hacía falta leerla, ella lo sabía. Su contenido confirmaba que la señora de Nolm no se enfrentaría a un juicio completo, sino que sería colocada bajo cuidado, su salud y estado mental considerados demasiado frágiles para el tribunal. Una decisión tomada con tranquila dignidad, y quizás con solo un rastro de lástima.
La señorita Marple no estaba en desacuerdo. La justicia, siempre había creído, debía ser pesada con sabiduría, así como con ley. Y en este caso, la verdad ya había hecho su trabajo. Cambió el pueblo, sacudió un matrimonio, descubrió un silencio preservado durante mucho tiempo por el miedo. Fue suficiente. Ella se levantó lentamente y cruzó hacia el armario donde guardaba sus viejos álbumes y Biblias familiares. Del cajón inferior sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Dentro estaba la cinta, la lavanda. Había sido devuelta a ella por el agente Drew después de la investigación. Él la había entregado torpemente, sin estar seguro de por qué importaba, y se había sorprendido por su silencioso agradecimiento. Ella la guardó no como un trofeo, sino como un recordatorio de que el mal no siempre se anuncia. A veces se cuela debajo de la cortesía, tras las cortinas de encaje y las sonrisas cuidadosas. A veces toma la forma del silencio, y a veces, lleva la cara de alguien que simplemente tuvo demasiado que soportar. Llamaron a la puerta. Ella la abrió y encontró al reverendo Denolm de pie, con el sombrero en la mano, los ojos demacrados y cansados, pero más firmes que en semanas. ¿Puedo entrar?, preguntó. Por supuesto, dijo la señorita Marple suavemente. ¿Te sientas? Él lo hizo, mirando alrededor de su acogedor salón con el aspecto de un hombre que no había visto calor en algún tiempo. Quería agradecerte, dijo en silencio, por lo que hiciste, y cómo lo hiciste. La señorita Marple juntó las manos. Fue algo terrible, respondió. Pero la verdad, cuando se deja pudrir, empeora. Él asintió. Me voy de la parroquia el próximo mes. Le he escrito al obispo. Me quedaré con mi hermana en Dorset por un tiempo. No sé si volveré a predicar, señorita. Marple lo estudió. Algunas cosas sanan mejor en lugares tranquilos, dijo ella, y el perdón, señor Denolm, a menudo comienza cuando uno deja de fingir que nunca se rompió nada. Él miró hacia abajo. Supongo que fue eso. Cora siempre tuvo la misma idea, sonrió débilmente. De hecho, a su manera, siempre insistió en ser escuchada. Hablaron un rato más, de cosas pequeñas, sobre todo, y cuando él se fue, lo hizo con algo parecido a la paz en su paso. Esa noche, la señorita Marple encendió una sola vela y la colocó junto a la ventana. No para mostrar, no por luto, sino simplemente para vigilar. Afuera, el viento había amainado, la escarcha se había sentado en la quietud, y en el tranquilo corazón de Santa María Me, el mundo giró suavemente hacia adelante, un secreto más ligero. Fue justo después del atardecer de un domingo frío cuando la señorita Marple, envuelta en su práctico abrigo y guantes, se dirigió por el estrecho camino hacia el cementerio al borde del pueblo. El cielo era gris perla y bajo, con esa clase de quietud que hacía que cada paso sonara más fuerte de lo que debía. Al otro extremo del patio, más allá de las piedras cubiertas de musgo y los marcadores medio olvidados, yacía una tumba modesta, recién excavada. Aún no tenía lápida, solo una tabla de madera con el nombre de Cora Hastings, escrito con precisión a lápiz, la fecha de su muerte ya borrosa por la lluvia. La señorita Marple permaneció en silencio un momento, sus ojos fijos en la tierra, su mente trazando los largos hilos anudados que habían llevado a ese trozo particular de tierra. Cora había muerto no porque fuera cruel, sino porque era incómoda, porque había tirado de los hilos que otros llevaban décadas anudando en silencio. El hecho oculto, las letras detrás del revestimiento del cajón, el susurro de impropiedades del padre de un vicario, largo tiempo muerto, pero nunca completamente enterrado. Todo se había construido lentamente, como suelen hacerlo estas cosas. No fue un crimen pasional, sino de erosión, años de pequeñas mentiras, de vergüenza que se había calcificado en miedo. La señora Denolm no había sido malvada, solo desesperada. Lo suficientemente desesperada como para intentar controlar lo que ya no podía ignorar. Y al final, no había hecho falta rabia, solo un paso demasiado lejos, un intento mal juzgado de silenciar a una mujer que ya se disponía a hablar. La señorita Marple lo supo desde el momento en que encontró la cinta en el seto. No porque probara algo, no en la forma que exigen los tribunales, sino porque no pertenecía allí. Cora nunca la habría dejado caer, y el momento, algo en la escena se sentía colocado más que natural. La señorita Marple había seguido el olor. Había satisfacción en saber la verdad, sí, pero no alegría. El vicario abandonó la parroquia en silencio y sin despedidas. La señora Denolm permaneció bajo supervisión médica, su mente frágil y su memoria poco fiable. El pueblo, como siempre, volvió a sus ritmos. Pero algo había cambiado. El carril parecía más tranquilo ahora, los chismes más comedidos.
La señorita Marple se apartó de la tumba y comenzó a caminar de regreso hacia el pueblo, su ritmo pausado. Mientras pasaba el seto de rosas que bordeaba el jardín de la vicaría, donde había tomado el té aquella primera vez, hizo una pausa. Las rosas habían desaparecido hacía tiempo, sus ramas desnudas, pero debajo de una raíz, medio oculto por el suelo y las hojas tardías, algo brilló. Se inclinó con cuidado, sus dedos enguantados apartando los escombros. Era un broche de plata con una sola piedra azul en el centro. Cora. Ella lo había usado aquella tarde, prendido en su cuello como una insignia. Debió de caer durante el enfrentamiento, cuando fue guiada, o arrastrada, por el camino. La señora de Nolm probablemente nunca lo vio caer. La señorita Marple le dio la vuelta y lo colocó en el bolsillo de su abrigo. Lo limpiaría, y luego lo enviaría discretamente a Lydia Pletton, quien había hecho una pequeña colecta para que la memoria de Cora no quedara del todo borrada del registro del pueblo. Lydia sabría qué hacer con él. En casa, la señorita Marple se instaló en su silla y reanudó su tejido. Solo quedaba terminar el calcetín. Afuera, el aire estaba quieto. El pueblo yacía bajo su manto de calma, y dentro de esa calma, bajo la hiedra, las tazas de té y el suave movimiento de las cortinas, la verdad, una vez resistida, finalmente había encontrado su rostro.